Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HN. Hoy les informamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Critican una estrategia erotizada para frenar los embarazos en adolescentes en Colombia. El presidente de la Conferencia Episcopal chilena, Monseñor Ricardo Ezzari, habla ante las futuras elecciones en Chile. La Iglesia presenta la verdad sin extorsionar la voluntad. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Madrid acogerá la segunda edición del Congreso La Arquitectura al Servicio de la Iglesia. Monseñor Rey Pla dice que el retraso en la reforma de la ley del aborto crea incertidumbre. El cardenal Rouco presidirá misa de inicio en la Misión Madrid. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. No vendan su juventud a los que venden la muerte. La costarricense protagonista del milagro para la canonización de Juan Pablo II dice que el amor del Papa por María era admirable. El Papa emérito Benedicto XVI escribe una carta a un matemático italiano. Querido Odifredi, le cuento quién era Jesús. Cientos de defensores de la vida y la familia en Medellín, Colombia, han criticado la campaña de prevención de embarazos en adolescentes planeada por el alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria, que contará con el músico de reggaetón Maluma, conocido por sus canciones que denigran a la mujer y promueven la infidelidad. Desde el lunes 23 hasta el sábado 28, la Alcaldía de Medellín ha organizado un festival que tiene como personaje central a Maluma, buscando fomentar una toma de conciencia sobre el embarazo adolescente. En una campaña de recolección de firmas dirigida a las autoridades civiles de Medellín, los jóvenes, los padres de familia y educadores han exigido respeto y una recta educación sexual en valores, donde han especificado se dignifique a la mujer antes que estimular el inicio de una vida sexual a temprana edad, llena de anticonceptivos, frustraciones y abortos, y se motive la espera y la preparación para una vida sexual responsable y madura. Se estima que serán cerca de 5.000 jóvenes los que recibirán el denigrante mensaje del alcalde. Ante este mensaje, los firmantes cuestionan además si el alcalde Aníbal Gaviria y su esposa darían a sus pequeños hijos la misma educación que con el dinero de los impuestos le están dando a nuestros hijos. Por eso se han manifestado destacando en su recogida de firmas que el daño que se les está haciendo a nuestros niños y jóvenes se ve reflejado en la descomposición social que estamos viviendo, un sinsentido frente a la vida y el aumento de eso que tratan de frenar, la promiscuidad y el embarazo a temprana edad. El presidente de la Conferencia Episcopal chilena y arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, en una entrevista concedida al diario El Mercurio, ha hablado sobre los desafíos a los que se enfrenta la sociedad ante los delicados temas que se debaten frente a las próximas elecciones presidenciales de noviembre, asegurando que la Iglesia presenta la verdad sin extorsionar la voluntad de las personas. Monseñor Ezzati, al ser preguntado sobre las discusiones que se anticipan en la campaña electoral sobre el aborto y el llamado matrimonio homosexual, afirmó que plantearemos con toda nuestra fuerza la visión que tenemos, pero sin cargar presión indebida en la conciencia de aquellos que tienen el deber de discernir y de votar. La Iglesia, afirmó también, no busca ninguna influencia política. Queremos proclamar la verdad a la conciencia de las personas, también de los candidatos. Por eso, afirmaba, sigue un principio que le dijo al Papa Benedicto XVI. La Iglesia tiene la misión de presentar la verdad con toda su fuerza moral, no la de extorsionar la voluntad de las personas, declaró. Refiriéndose específicamente al tema del aborto en Chile, el arzobispo fue enfático al afirmar que el respeto a la vida nos parece el derecho fundamental y sobre el cual se apoyan todos los demás derechos. Si privo a una persona de su derecho fundamental, aunque esté todavía en el vientre materno, ni hablar de derechos humanos, porque justamente estamos faltando al primero, que es la vida. Nos referimos a temas éticos fundamentales cuando pedimos respeto a la persona humana desde que es concebida hasta su muerte natural. También cuando hablamos de salario ético, dignidad de trabajo, segregación, derecho al sindicato, a una educación de calidad para todos, entre otros, comentó el arzobispo. Ante la posibilidad que en el futuro gobierno en Chile se legisle sobre el matrimonio homosexual, Monseñor Ezzati afirmó que los cristianos tenemos la obligación y el derecho de decir con mucha claridad que en el proyecto de Dios, la unión entre el hombre y la mujer constituye el matrimonio. También mencionó que a todos los que se medirán en las elecciones de noviembre se les hará llegar por estos días la carta pastoral donde los obispos chilenos, miembros de la Conferencia Episcopal, plantearon los grandes desafíos que ven para el país. Finalmente, el arzobispo fue preguntado sobre cómo ve el futuro de la juventud chilena. Tengo un juicio positivo sobre los jóvenes. Veo una fe muy profunda en muchísimos con quienes me encuentro cada semana. Veo cómo han acogido la invitación del Papa Francisco, que les ha dicho que no balconeen, que no se queden en el balcón mirando,
que se metan en la vida y trabajen para cambiar las cosas. Pasamos al bloque nacional. El 7 y 8 de octubre tendrá lugar en Madrid el Congreso La Arquitectura al Servicio de la Liturgia, un espacio de reflexión sobre el significado de la arquitectura religiosa en la conservación del patrimonio y construcción de nuevos espacios. Se trata de la segunda edición de este congreso organizada por la Fundación San Juan y la Fundación Félix Granda, en colaboración con la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Obispado de Getafe, el Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. El sacerdote Jesús Fogaldo, director del Congreso y presidente de la Fundación San Juan, ha explicado que en este congreso se pretende, además de hablar sobre la conservación del patrimonio y las nuevas construcciones, presentar el diálogo entre el mundo latino y anglosajón mediante la intervención de Monseñor José Ribeiro, como representante de la Santa Sede, ya que trabaja en la Congregación para el Culto Divino, y Denis McNamara, director adjunto del Liturgical Institute of the University of St. Mary of the Lake, que expondrá su visión como profesor procedente de la Escuela de Londres. El arquitecto Jaime Castañón, responsable de la conservación de la Catedral de Toledo, también participará en estas conferencias, en las que, según el padre Folgado, director de este congreso, si no se mira al pasado y no se tiene en cuenta la historia de la arquitectura religiosa, se corre el riesgo de hacer cosas que no tienen ningún sentido con el culto. Nos hemos encontrado que se hacen obras nuevas espectaculares arquitectónicamente, pero que no tienen un uso práctico en el ámbito litúrgico. Quizás la mejor forma de evangelizar pasa a través de la arquitectura y a través de las obras artísticas. A lo mejor la palabra de Dios llega a través de esto que es más tangible y a lo que todos estamos abiertos, aseguró el padre Folgado, director del Congreso. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Recpla, ha señalado que en la defensa de la vida las estrategias pueden ser distintas, pero sin contradecir el magisterio, e indicó que el retraso de la reforma de la ley del aborto en España está creando gran incertidumbre entre los católicos. Monseñor Recpla ha hablado en una entrevista en el semanario Alfa y Omega sobre la próxima reforma de la ley del aborto y ha señalado que es necesario desterrar posturas hipócritas que no afrontan directamente el tema de la defensa de la vida. La biología y la genética, ha explicado el obispo, han arrojado la luz que faltaba sobre el inicio de la vida humana y lo único que queda es cambiar los corazones. Cuando se invoca el derecho a decidir de la mujer, hay que recordar que en ningún caso existe el derecho a matar a un inocente. Lo que queda por ganar tiene que ser fruto de la gracia de la conversión, del testimonio y de la nueva evangelización. Aunque todavía no se conocen los aspectos concretos de la reforma de la ley del aborto, el obispo dijo que ha advertido: un solo niño al que se le quite la vida es demasiado. No podemos darnos por satisfechos porque haya menos muertos o menos esclavos. La vida y la libertad son derechos inalienables. Actualmente el Partido Popular, en el gobierno desde noviembre de 2011, dispone de la mayoría absoluta en el Parlamento. Por eso el obispo señala que el PP tiene la oportunidad histórica de colocar a España a la cabeza de Europa en la defensa de la vida. El retraso de la propuesta de ley está creando una gran incertidumbre entre los católicos. En este sentido, señaló que los laicos tendrán un papel importante dentro de esta reforma. Los laicos católicos, como le gusta decir al Papa Francisco, no pueden dedicarse a balconear, no pueden ser simples espectadores. Los católicos deben situarse a la cabeza de los movimientos de renovación y procurar con el testimonio y asociadamente que cambien todas las leyes inicuas con las que permiten el aborto e incluso lo afirman como derecho, o como las leyes que suponen la muerte legal del matrimonio. Sea cual sea esa reforma de la ley, el trabajo de los católicos irá encaminado a procurar la ayuda a las madres para que no aborten y acogerlas en cualquiera de sus situaciones. Este sábado 27 de septiembre, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, se ha inaugurado con la Eucaristía el inicio del curso pastoral 2013-2014, presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela. La diócesis así continuará la Misión Madrid, que comenzó el curso pasado. El arzobispo ha manifestado su deseo de que esta Eucaristía de inicio de curso sea un signo de la comunión de toda la Iglesia diocesana ante nuestra sociedad, de forma que los alejados, los que no conocen a Cristo o no creen en Dios, encontrarán en nuestra unión una llamada a la fe, una invitación a ver en la Iglesia el lugar donde se hace presente la misericordia de Dios Padre manifestada en Cristo. Por ello, invita a todos los fieles de la diócesis a participar en ella y afirmar que solo en la medida en que vivamos la comunión en el cuerpo de Cristo, nuestra misión dará frutos de auténtica vida cristiana. Esta Misión Madrid, explica el cardenal Rouco Varela, ofrece nuevas oportunidades para dar a conocer a Jesucristo como único Salvador del hombre. El cardenal ha invitado a participar en esta misa especialmente a los miembros de consejos pastorales de las parroquias, directores de colegios y a todos los que trabajan en la acción pastoral, dada la importancia de este ámbito en el plan pastoral de este curso. El purpurado pide además que la oración común y la participación en la mesa del Señor haga de nuestros planes pastorales una realidad viva, cargada de esperanza y prometedora de frutos apostólicos.
En realidad, explica el cardenal, se trata de reconocer que solo unidos a Cristo podemos aspirar a comunicar a los demás el gozo del Evangelio y a transmitirles la esperanza en la vida eterna, la única que no defrauda. Según el cardenal, en el Plan Pastoral Misión Madrid para este curso, se va a continuar profundizando en el credo y destaca la experiencia de la Lectio Divina y de la adoración al Santísimo promovidas ya con éxito en la diócesis y que han contribuido a fortalecer la fe y reavivarla como puntos fuertes a seguir este año. El purpurado también subraya la importancia del cuidado espiritual y pastoral para que las celebraciones de la liturgia, especialmente la Eucaristía dominical, respondiese a la naturaleza de la misma, como el cauce sacramental por excelencia de la unión con Jesucristo y como realización de la comunicación eclesial. El arzobispo de Madrid ha manifestado su deseo de que esta Misión Madrid pueda realizarse en estrecha cooperación entre los padres, la familia y la parroquia. Todos entendemos el inmenso valor y testimonio que se ofrece a las nuevas generaciones cuando la familia, los padres como primeros educadores, la parroquia y el colegio caminan juntos en un proyecto integral de educación, ha asegurado el cardenal. Además, el objetivo prioritario será este año la visita fraterna y pastoral a todas las casas del territorio parroquial, dentro de la Misión Madrid, que concluirá con una peregrinación diocesana a Roma en el verano de 2014. Comenzamos con las noticias de la Santa Sede. En su reciente visita a Cagliari, en Italia, el Papa Francisco tuvo un especial encuentro con los jóvenes y ante ellos exhortó de manera enérgica: por favor, no vendan su juventud a los que venden muerte. La última cita de la visita pastoral del Papa a Cagliari fue con los jóvenes que lo esperaban en Largo Carlo Felice, donde por la mañana había encontrado a los representantes del mundo del trabajo. Francisco entonces comentó el relato evangélico de la pesca milagrosa, leído poco antes, invitando a cuantos le escuchaban a no dejarse vencer nunca por el pesimismo o el desánimo. Cuando un joven no confía en la vida, dijo, cuando pierde la esperanza, busca un poco de paz, en los mercaderes de muerte, los que ofrecen un camino para cuando se está triste, sin valor, sin esperanza. Por favor, no vendan su juventud a los que venden muerte. Saben de qué hablo. Fíense de Jesús, les exhortó, y cuando lo digo quiero ser sincero. Yo no vengo aquí a venderles una ilusión, vengo a decir que hay una persona que puede sacarte adelante, fíate de ella. Es Jesús, y Jesús no es una ilusión. Las dificultades no tienen que asustaros, remen mar adentro y echad las redes. La palabra del Señor ha llenado las redes y ha hecho eficaz el trabajo misionero de los discípulos. Seguir a Jesús exige esfuerzo, significa no contentarse con pequeñas metas, sino apuntar a la cima con valor. Como el 21 de septiembre hacía 60 años que el Papa, que entonces tenía 17, sintió la vocación sacerdotal, Francisco relató que nunca se había arrepentido de la decisión que había tomado, porque incluso en los momentos más oscuros, en los momentos del pecado, de la fragilidad, del fracaso, he mirado a Jesús y me he fiado de él, y nunca me ha dejado solo. Antes de concluir el encuentro con la bendición final, el Santo Padre recordó el atentado suicida que tuvo lugar ese día a la salida de una iglesia en Peshawar, Pakistán. Hay decisiones equivocadas porque son decisiones de destrucción. Hoy en Pakistán, por una decisión errada, de odio, de guerra, ha habido un atentado y han fallecido 70 personas. Este camino no funciona, no sirve. Solo con el camino de la paz se construye un mundo mejor. Pero si no lo construís vosotros, no lo hará ningún otro. Os dejo esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a emprender un camino para construir un mundo mejor? La costarricense protagonista del milagro que determinó la canonización del beato Juan Pablo II, Floribeth Mora, ha expresado una vez más su gran admiración por aquel joven huérfano que fue creciendo en soledad pero amando a su madre María como si fuera su propia madre. Para mí era algo admirable. La Congregación para las Causas de los Santos aprobó el pasado martes 2 de julio la milagrosa curación de Mora después de que los médicos en Costa Rica le diagnosticaran un aneurisma cerebral. Floribeth se encomendó a Juan Pablo II el día de su beatificación, 1 de mayo de 2011. El aneurisma desapareció. En una entrevista concedida a Radio María de Costa Rica, Mora resaltó que siempre ha creído que el beato Juan Pablo II ha sido una persona santa, aun cuando estaba vivo. Relató que cuando tenía 20 años lo conoció cuando vino a Costa Rica, no personalmente, sino cuando pasó por las calles de San José y describió que el beato irradiaba una presencia diferente. Mora contó que sufrió bastante con su muerte porque era una persona a la que admiraba y a la que aprendió a querer. Durante su pontificado veía su historia y le admiraba mucho. Su humildad era algo increíble, lo reflejaba, nos daba tanto, nos enseñaba a amar a Cristo como Él lo amó y nos reflejaba eso siempre a todos, resaltó. Mora reflexionó sobre la importancia de la fe y cómo Dios pone intercesores. Yo me tomé de la mano de Juan Pablo porque era una persona que yo siempre había admirado. Le decía, tú que estás tan cerca del Señor, dile que no me quiero morir,
porque indigna como soy, tengo que pedirte que me ayudes. Y agregó, yo pecadora e indigna como soy, no me sentía capaz de pedírselo directamente a mi Dios. Mora también enfatizó en la confianza e invitó a todas las personas a que tengan fe en Dios. Día a día son duras las pruebas, pero los que vivimos en la fe sabemos que lo vamos a pasar. Todo saldrá bien, pero llenémonos de fe y no de desesperanza. Tengamos paciencia, que todo será cuando Dios diga. El matemático italiano Per Giorgio Di Freddi recibió el pasado 3 de septiembre una carta muy especial, un sobre sigilado, con 11 folios con fecha del 30 de agosto y firmadas por Benedicto XVI. En el texto, el Papa emérito responde a «Caro Papa, ti scrivo», «Querido Papa, te escribo», un libro que, como el autor recuerda, desde la portada se define como una luciferina introducción al ateísmo. En el artículo en el que Odifredi comenta sus impresiones al recibir esta carta, afirma que no era una coincidencia que dirigiera mi carta abierta a Ratzinger. Después de haber leído su Introducción al cristianismo, entendió que la fe y la doctrina de Benedicto XVI, a diferencia de otros, eran lo suficientemente coherentes y sólidas para poder afrontar perfectamente y sostener ataques frontales. En el fragmento que se ha publicado de la carta se puede leer cómo el Papa emérito reconoce que ha leído algunas partes disfrutándolo y con beneficio, y otras, sin embargo, se ha maravillado por una cierta agresividad y la ligereza del argumento. Al inicio de la carta, Benedicto XVI señala que «usted me hace notar que la teología sería fantasciencia», y frente a este argumento presenta el Papa emérito 4 puntos. En primer lugar, señala que es correcto afirmar que ciencia, en el sentido más estrecho de la palabra, lo son solo las matemáticas, mientras yo he aprendido de usted que sería necesario distinguir todavía entre aritmética y geometría. En todas las materias específicas, la científica tiene cada vez la propia forma, según la particularidad de su objeto. Lo esencial es que aplique un método verificable, excluya el arbitrio y garantice la racionalidad en las respectivas modalidades. En segundo lugar, sostiene que usted debería, por lo menos, reconocer que en el ámbito histórico y en el del pensamiento filosófico, la teología ha producido resultados duraderos. Como tercer aspecto, afirma que una función importante de la teología es la de mantener la religión unida a la razón y la razón a la religión. Ambas funciones son de esencial importancia para la humanidad. En este punto recuerda que en su diálogo con Habermas he mostrado que existen patologías de la religión y no menos peligrosas, patologías de la razón. Ambas necesitan la una de la otra y tenerlas continuamente conectadas es una tarea importante de la teología. En el último punto, mucho más extenso que los anteriores, Benedicto expresa que la fantasciencia existe en el ámbito de muchas ciencias y hace referencias a las teorías que Odifredi expone sobre el inicio y el fin del mundo. Tras desarrollar con más detalle estas ideas, el Papa emérito se detiene en el capítulo sobre el sacerdote y la moral católica y en los distintos capítulos sobre Jesús. En lo que se refiere a lo que usted dice del abuso moral de menores por parte de sacerdotes, puedo, como usted sabe, constatar solo con profunda consternación. Nunca he tratado de enmascarar estas cosas. Que el poder del mal entre hasta tal punto en el mundo interior de la fe es para nosotros un sufrimiento que, por una parte, debemos soportar, mientras, por otra, debemos al mismo tiempo hacer todo lo posible para que estos casos no se repitan. Si no es lícito silenciar el mal en la Iglesia, no se debe tampoco silenciar el gran sendero luminoso de bondad y de pureza que la fe cristiana ha trazado a lo largo de los siglos. Por último, les dejamos con las palabras del Papa Francisco en la audiencia del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas, en el credo profesamos la fe en la Iglesia que es una. En efecto, la Iglesia es única y es en sí misma unidad, aunque esté esparcida por todo el mundo y haya muchas diversidades. Lo hemos visto en la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Tantos rostros, tantas lenguas, tantos lugares de proveniencia. Pero una sola Iglesia como una gran familia, unidos como hermanos en una misma fe y esperanza, en la caridad y en los sacramentos y en el ministerio apostólico instituido por Cristo. ¿Vivimos así o estamos encerrados en nosotros mismos, en nuestro propio grupo? ¿Nos preocupamos por los demás, aunque estén lejos? ¿Rezamos por ellos, especialmente por los cristianos que están perseguidos? A veces surgen tensiones y conflictos que hieren a la unidad de la Iglesia, pero somos nosotros quienes la provocamos. Y una de las cosas que más desunen a la Iglesia es el chismerío,
Un cristiano no puede ser chusma, no puede andar hablando mal de otro. Le conviene primero morderse la lengua y después hablar mal de otro. Por eso hay que fomentar siempre la comunión en todos los ámbitos de la vida para crecer en la unidad que Dios nos da y también para favorecer el camino ecuménico. Y como esta unidad no es fruto de acuerdos humanos, sino obra del verdadero artífice, el Espíritu Santo, hemos de pedirla con perseverancia en la oración. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.